Dice Stephen King, maestro del terror en la literatura: fui construido con el amor de la noche y el ataúd inquieto. Esto es todo. Si no lo apruebas, solo puedo encogerme de hombros. Eso es todo lo que tengo. Con Anabel, con Melina, con Graciela, mi nombre es Adriana, y estamos hablando del tema de los miedos. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha sentido miedo? Hay tantos motivos para tener miedo. Después vamos a leer un texto de Raymond Carver que tiene miedo, muchos miedos. Y el tema es, bueno, ¿qué hacemos con los miedos? ¿Qué hacemos con el miedo que nos paraliza? ¿Qué hacemos con lo que nos detiene? ¿Qué pasa con ese trauma o esos traumas que nos detienen y no podemos sacárnoslos de encima? Esos fantasmas, esos monstruos que nos impiden vivir porque estemos donde estemos, aún en el lugar más paradisíaco, estamos esperando siempre que las cosas salgan mal. Sí, es cierto, alguna vez puede ser que salgan mal, pero nuestro temor nos invalida, nos impide desarrollarnos como personas. No sé, chicos, ustedes ¿qué me pueden orientar en este sentido? Yo con mi tema con Bela Lugosi. Graciela, ¿vos qué me podés decir para aliviarme un poco este temor? Bueno, yo te puedo decir que el miedo, bueno, es algo que va junto con la civilización. Siempre desde la prehistoria la gente tuvo miedo, porque el miedo es supervivencia. El miedo nos da las herramientas para cuidarnos y poder defendernos. Y bueno, también el miedo, como vos decías en el programa anterior, es utilizado a veces para generar miedo, para mantener a la población de determinada manera, que el que lo usa tenga su propósito. El miedo fue también canalizado por el arte, es decir, cuando el medio de comunicación eran las iglesias, la Edad Media en adelante, se pintaba principalmente el apocalipsis para generar miedo de los actos de las personas. Entonces se utilizaban las iglesias para, con sus pinturas, asustar a la población. Tenemos el caso de que, bueno, grandes obras del Renacimiento, de Miguel Ángel, de Botticelli, de Durero, todas representando el Apocalipsis. Tanto así que en la Capilla Sixtina está el juicio final de Miguel Ángel. Después, más adelante, en la época del Barroco, por ejemplo, el Greco, para el 1600, también representa este tema. Y ya más en la actualidad tenemos el famoso cuadro de Edvard Munch, El Grito, que es ese icono que usamos todos para hacer terror, para mostrar que tenemos miedo en la computadora. Bueno, ese icono fue sacado de un cuadro de este pintor, que es un pintor noruego, en donde muestra la angustia, un modo de representar el miedo, ¿no? La angustia genera miedo. Se considera que es un expresionista. Fue realizado en 1893. Fue robado ese cuadro en el 2005 porque estaba en un museo allá en Noruega y ellos no ponen seguridad. Bueno, a partir del 2005 le pusieron seguridad, le pusieron una vitrina y está ahí el cuadro del cual se hizo famoso por la representación que ahora usamos del icono del miedo.
Otro arte que siempre se utilizó el miedo fue la literatura. Ahí ya tenemos grandes autores, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nació en 1809 y murió en 1849, así que vos fijate, él vivió en una época en donde todavía las mujeres usaban esos pollerones largos hasta el piso, los hombres con galera, de esta época. Son sus cuentos que al día de hoy causan terror. Sí, aparte de la vida de él, que ya de por sí es un cuento tremendo, que imagínate que vivió apenas 40 años, nunca se sabe bien tampoco qué fue lo que pasó en sus últimos días. Él tenía una intolerancia al alcohol y se cree que lo habían emborrachado porque había votaciones, entonces los llevaban a los pobres, los emborrachaban y los llevaban a votar a todas las mesas. Bueno, no se sabe qué pasó, pero él tenía pesadillas que eran mucho peores que sus cuentos. Bueno, esto después en un ratito lo vamos a comentar, que es el tema de las películas que se hicieron, porque no solamente él es el creador del cuento moderno, porque el cuento moderno como tal no existía, él es el que lo creó. Él creó la novela de detectives o el cuento de detectives con los asesinatos de la calle Morgue. Él fue el gran genio en una época en que Norteamérica estaba generándose, todavía no había, digamos, una idea muy clara, y bueno, y él no pudo brillar porque no lo dejaban brillar en ese momento, y bueno, luego la posteridad lo rescata. Es muy, muy, muy impresionante, todos sus cuentos realmente son impresionantes, ¿no? Él nació casi en 1810, que nosotros estamos hablando del Cabildo, y ahí él escribió sus cuentos. También fue, como comentábamos el otro día, que lo podés contar ahora, Adri, él inventó de la escritura modus vivendi. Contanos un poco qué es eso. Claro, generalmente los escritores trabajaban para algún mecenas, para algún príncipe, para alguien que podría satisfacer sus necesidades. Él, pasando la más extrema pobreza, empezó a tratar de vivir de lo que escribía. Lo pagó muy caro y aparte él estaba, bueno, toda su vida fue terrible porque él era hijo de actores de circo, con lo cual ya era discriminado de por sí, como todos los actores de circo que no tenían domicilio fijo. Sus padres habían muerto de tuberculosis, él heredó no la tuberculosis, pero sí una debilidad física, y fue adoptado por los Allan, por eso es Allan Poe. Su madre lo adoraba y su padre no, su padre adoptivo no. Y bueno, era un chico difícil y él todo leía y todo consumía y ávidamente se nutría a sí mismo, pero con el tiempo se fue de la universidad, que la universidad eran centros de corrupción y de juego y de juergas, y él debía mucho dinero, y entonces se lo pedía al padre adoptivo, y al final el padre adoptivo, una vez que la madre adoptiva murió, aprovechó y se lo sacó de encima, pero violentamente. Chao, no te registro, no sos mi hijo, no lo dijo nada en el testamento. Y él, que estaba enamorado de Virginia Clem, que era su prima, que estaba enferma de tuberculosis, que es una enfermedad muy propia de la época, pasó muchísima miseria, y con lo poco que él ganaba mantenía a Virginia y a la madre de Virginia, y pasó mucha necesidad, y yendo de pueblo en pueblo, porque a veces se peleaba, en fin, no era una persona fácil para ese ambiente pueblerino comprender su situación, que fue agravándose, y sus problemas fueron agravándose mientras su genio crecía hasta el infinito. Y él fue el que creó el cuento moderno, porque él decía, si usted lee una novela, en 2 horas no la va a poder leer, la tiene que cortar para hacer alguna actividad. Necesariamente el autor le pierde la mano al lector, porque el lector se va a hacer otra cosa y después vuelve y tiene que volver a entrar en el ámbito de la novela. En cambio, dice, si usted escribe un cuento con que dure entre media hora y 2 horas, ahí con un final bien impactante, usted va a lograr el efecto. Él es el primero que busca, no un efecto como los cuentos antiguos, educativo, en el tema
tema de la moral, el tema de las conductas. No, acá es un efecto que él quiere lograr, como hizo con el poema El Cuervo. Ese efecto de que el cuervo dice nevermore, es decir, el nevermore similar a la voz del cuervo, ¿no es cierto? Entonces él busca un efecto. Esto es muy moderno y él fue el que lo creó. Lo mismo los cuentos de detectives, como el asesinato de la calle Morgue, con su famoso detective Dupin, que es el que hace todo, sobre el cual está basado luego todo, incluso Sherlock Holmes y Agatha Christie y todos los cuentos que vinieron después. Ese método deductivo de tratar de ver quién es el asesino y esperar hasta el final, hasta enterarse qué es lo que sucedió. El cuento como El Escarabajo de Oro, que es fantástico. Los cuentos son fantásticos y terriblemente terribles en el tema del horror, como es el caso del Pozo y el Péndulo, en donde a este pobre hombre lo he denunciado ante la Inquisición y sufre mucho, mucho, y no vamos a contar el final. Pero bueno, hay películas, todo esto se filmó, es lo que yo quería comentar, de Vincent Price, se filmó. Vincent Price, como Orson Welles, eran fanáticos de Poe, pero fanáticos, y bueno, Vincent Price lo hace perfectamente. Las películas están, La Máscara de la Muerte Roja, están ahí de más o menos, hay tantas que es imposible nombrarlas, pero las fundamentales de Edgar Allan Poe están dirigidas por Roger Corman, y él va haciendo todos los años, hay una película, El Palacio de los Espíritus, El Cuervo también, el Cuervo con un tono un poco más por ahí satírico, ¿no? Un poco de comedia, uno dice, como yo leí el poema y no es esto, pero bueno, El Cuervo trabaja Boris Karloff, así que es muy interesante el trabajo que hace Vincent Price. Lo que te quería preguntar, Adri, es las historias de Edgar Allan Poe. ¿Cuáles son los temas de fondo? Porque vieron, por ejemplo, Stephen King tiene como determinadas como temas que siempre están de fondo en sus historias. Poe también tiene como algo, una línea común de qué tratan sus historias, más allá de que tengan elementos de terror, de miedo, de suspenso. ¿De qué habla él? El tema que a él lo ha marcado evidentemente, que debe ser la muerte de los padres. El tema de la muerte es una constante. El tema de la muerte, de volver de la muerte, de la catalepsia, es decir, enterrar a una persona que no está muerta. Bueno, los ambientes lóbregos, un poco de tipo romántico también, de la etapa romántica, ¿no? El amor más allá de la muerte, es un tema que se ve que a él lo torturaba, ¿no? Incluso en el poema El Cuervo, Leonora muere y entonces él le habla al cuervo. El cuervo está parado, entró y está parado en la cabeza de la estatua de Palas y bueno, él le habla, al principio le habla un poco como para distraerse, le pregunta, hasta que él empieza a darse cuenta que el cuervo tiene toda una entidad maléfica y el cuervo él nunca más lo puede echar, es decir, queda para siempre en manos de esa ave, ¿no? Ave del infierno, como le dice, ¿no? Y siempre hay una referencia a eso, al tema de perder la vida, que fue lo que le pasó a él tan joven, ¿no? Y con tanto sufrimiento. Incluso él tuvo estuvo a punto de casarse con algunas mujeres que lo consideraban tan inteligente, pero luego después las cosas no salían bien. Él no era bien visto, no era un candidato, no era bien visto, ¿no? Como dirían, un candidato como dirían nuestras abuelas, no era bien visto al ser hijo adoptivo y sus padres haber sido del circo. Una vida muy dura, muy dura y genial. Es el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que además cayeron sus textos cayeron en manos del albacea, digamos, que se tenía que encargar de sus textos, que era su peor enemigo. Entonces esta persona se dedicó a arrastrarlo por toda la malignidad y creando de él una figura que no es cierta, acusándolo de todo tipo de perversiones y cosas porque era su enemigo. Y con el tiempo la situación fue volviendo a el cauce normal. Es el día de hoy que donde él está enterrado, en la fecha de su cumpleaños aparece siempre un ramo de rosas y copas de champán y champán. O sea, se le tributa siempre, se le sigue tributando hoy ese homenaje que él capaz no hubiera sido una persona
que le hubiera interesado, pero él quería eso, quería imponer ese estilo, y bueno, con el tiempo la vida le dio la razón. Quería comentar un poquito para los más jóvenes por ahí que un clásico de Alan Poe es Corazón delator. Y si veían Los Simpsons, Lisa lleva, cuando tenían en la Feria de Ciencias, lleva justamente una maqueta de Corazón delator. O sea, que es un escritor que ha marcado muchísimas generaciones. Bueno, yo lo he leído mucho también. Y bueno, el Corazón delator lo traigo ahora a colación, pues es uno de los más representativos. Y como salió en un capítulo de Los Simpsons, digo, por ahí para los que son más jóvenes y quieren interesarse en esta lectura, y la verdad que es un escritor maravilloso. Sí, y después, bueno, a los chicos le dan mucho El gato negro, El corazón delator y El gato negro. Vincent Price hizo El gato negro, yo no la vi, es la única que por ahora me queda, después otras tantas que ha hecho, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, El pozo y el péndulo del año 1961, en el 62 El gato negro, previamente a eso La caída de la casa Asher, bueno, y después muchísimas, después está Ligeia, La tumba de Ligeia, que creo que es del 64. Ahí vamos a encontrar todo lo del género. Vamos a encontrar castillos malditos en el medio de tormentas imposibles, castillos en montañas inaccesibles, puertas que se golpean con enormes telarañas, que uno dice, ¿de dónde hay tantas telarañas? Por Dios. El protagonista que está distraído y de repente alguien le pone una mano en el hombro y uno salta 2 metros, por supuesto en la silla, y el protagonista también, y es el mayordomo. Abrir un cajón y encontrar una serpiente, ir a buscar una botella a la alacena y que salga una tarántula, bueno, muertos, criptas, siempre criptas, gritos, cuadros que representan un poco lo que, como en la casa Asher, digamos, cuadros de los antepasados, el espíritu de los antepasados que vuelve, siempre unas zonas oscuras donde están enterrados los propios familiares, que no van al cementerio, están enterrados ahí. Tiene todos los componentes, digamos, del género, los mejores ropas y música. Lo recomendamos porque la verdad, sinceramente, la programación de la televisión actual es detestable y es mucho mejor ver estos clásicos. Aparte, Vincent Price es un hombre del teatro y se ve porque él domina todo el plató, es decir, él domina todo el plató con su caminar, con su postura, con sus gestos, con su mirada. Los detalles están pensados en castillos que están llenos de armaduras y cuadros y candelabros y cortinas de terciopelo y qué sé yo, así que no le puede faltar nada para asustarse, pero para asustarse bien. Bueno, seguimos entonces en el programa que viene. Este fue Copiscopio, el número 51. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram. Les agradezco a mis compañeras. No dejen de escribirnos contándonos de qué tienen miedo. No los podemos ayudar mucho, pero trataremos de hacer algo para que puedan sobrellevarlo. Y siempre, si tienen miedo, igual escuchen Copiscopio, que te va a resolver todos los problemas.